Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos, y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este cuarto domingo de Pascua es el domingo del Buen Pastor. Es el domingo de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas, lo cual es muy importante porque la Iglesia no se puede sostener sin la Eucaristía, sin la misa. Pero para que haya misa tienen que haber sacerdotes, tienen que haber obispos, pastores que representen a Jesús. Y para que existan estos sacerdotes o estas vocaciones, estas llamadas, es esencial, totalmente necesario, rezar por ellas. Jesús dijo: recen, recen para que el Señor envíe operarios a su mies, porque la mies, es decir, la cosecha que ya tiene que realizarse, está lista, es abundante, pero los operarios, los trabajadores son pocos. Y vemos que hoy, más que nunca, eso es una realidad. Acá en Chile, muchos seminarios donde se forman futuros sacerdotes se han cerrado, quedan pocos, y en aquellos que quedan hay muy pocas vocaciones. Entonces, el futuro que se ve para la Iglesia en Chile no es muy promisorio, y será una pena ver que con el paso del tiempo muchas iglesias no tendrán atención adecuada de sacerdotes, no habrá suficientes misas para atender todas las necesidades del rebaño de Cristo. Entonces, hoy es un día importantísimo para rezar por estas vocaciones. ¿Y qué importancia tiene un pastor dentro de la Iglesia? Es representar a Jesús, es ser otro Cristo. El sacerdote, el obispo, no es apenas un funcionario que cumple ciertas tareas y representa a Jesús por un tiempo, mientras dura la misa o mientras dura la confesión. No es así. El sacerdote tiene una vocación de santidad, es decir, de representar a Jesús las 24 horas del día, 24/7. Tarea que, por cierto, es sumamente difícil, y por eso también hay que rezar por aquellos que ya son sacerdotes, ya somos sacerdotes, porque sin esa oración del pueblo fiel uno no llega muy lejos. Puede desistir en medio del camino, o puede ser que no alcance esa meta de la santidad y el ejemplo que dé a la comunidad no sea muy válido, muy coherente, y a veces inclusive escandaloso, que ha producido gran daño a nuestra comunidad católica. Por eso hoy, como el Papa Francisco dice, recemos por aquellos que tienen autoridad. Por ejemplo, por los políticos. Siempre los criticamos, dice el Papa Francisco. En vez de eso, recemos por ellos. Recemos por los papás. Oremos más por las mamás, especialmente en este día en que están celebrando su hermoso día. Las mamás también necesitan hoy mucha oración, porque vivir la vocación maternal hoy no es fácil. No es fácil. El mundo nos está atormentando y nos está bombardeando con una cultura de la muerte. Es decir, le dice a las mujeres que tienen la vocación de seguir a María, que es la madre de todas las madres, que es la mujer con mayúscula,
El mundo y Satanás le dice todo lo contrario. No aceptes la vida, déjate llevar por la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, no educar a los hijos según la ley de Dios, sino decirles que pueden hacer lo que quieran, que la virginidad ya no es una virtud, que pueden tener relaciones antes del matrimonio, da lo mismo. Y entonces hoy en día educar cristianamente a los hijos es muy, muy difícil. Luego está esa educación sexual integral que se está promoviendo en todos los colegios por ley, que atenta completamente contra la ley de Dios. Entonces, ¿quién va a poder rescatar la fe, los principios cristianos en los niños, en los jóvenes? La mamá y el papá. Entonces, hoy la vocación de ser mamá, de ser papá, es la vocación también del buen pastor. Tienen que ser otros Cristos, otros sacerdotes en su propia casa. Que nuestro hogar sea una iglesia doméstica, puede ser, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de esta cultura de muerte que denunciaba San Juan Pablo II con este antidecálogo, que es una cultura anticristiana. ¿Pero cómo? Con oración. Hay que rezar más, hay que acercarnos más a Jesús, escuchar la voz del pastor. Por eso el Evangelio hoy día dice así, es muy cortito, está tomado de San Juan en el capítulo 10, y Jesús primero se proclama el buen pastor y dice que mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué significa esto? Escuchar en la Biblia significa obedecer. Entonces, ¿quién es oveja de Jesús? ¿Quién es cordero de Cristo? ¿Quién forma parte del rebaño del buen pastor? El que escucha la palabra de Dios y la obedece. No simplemente que la oye por una oreja y le sale por la otra, sino que quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es fundamental. En segundo lugar, dice Jesús, yo las conozco y ellas me siguen. Que Jesús nos conozca quiere decir que nos ama profundamente. No nos tiene ahí contemplado en una planilla de Excel, así, ¿no es cierto?, como un número de identidad. No, Jesús nos ama profundamente. Nosotros, hermanos, no seguimos una idea, no seguimos un código, una constitución cristiana, no seguimos una ley simplemente, sino que seguimos una persona que está lejos totalmente de ser una ideología hipnotizadora y falsa como hoy nos están promoviendo e inculcando. Seguimos a alguien que dio su vida por nosotros, es una persona divina y humana. Y como hombre, Él se dejó crucificar, derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados, para lavar todas nuestras culpas y nuestra alma, para que podamos participar con Él de la vida eterna y del cielo que nos ha prometido. Jesús, en ese sentido, sí, no es un falso político que promete y no cumple. Las promesas del Señor se cumplen. Y la segunda lectura de hoy, que viene del Apocalipsis, nos dice el premio que espera a los que siguen a este buen pastor con fidelidad, que lo obedecen, que lo escuchan, que caminan con Cristo y no escuchan la voz de Satanás y del mundo. Es un premio maravilloso, es estar en el cielo para siempre, ante la presencia del Cordero que está sentado en el trono, porque solo Cristo es Rey de Reyes. Y este Jesús, que es el Cordero inmolado, será también el pastor para siempre y será pastor para nosotros en la tierra desde el momento en que nos rendimos ante Jesús y le decimos, Señor, yo ya no quiero pastorearme solo, no quiero guiarme solo, quiero que tú seas mi líder, mi cabeza, mi pastor. Y desde el momento en que yo le entrego mi vida al Señor, Él nos promete en la Biblia hoy día que Él nos conducirá hacia los manantiales de agua viva. Y Él secará toda lágrima de nuestros ojos. No padeceremos hambre ni sed, ni seremos agobiados por el sol o el calor, porque no importa el problema, la circunstancia en que estamos viviendo en el mundo, los dramas, todas las epidemias, todas las dificultades, las pruebas, Jesús es nuestro pastor. Nada nos habrá de faltar. Sea que caminemos en verdes praderas o en valles de lágrima y de tiniebla, Él es nuestro pastor y podemos estar felices, hermanos. Desde este momento, Él no dejará que nadie perezca, que nadie muera. Es la cuarta promesa que nos da. Yo les doy vida eterna y mis ovejas no morirán jamás. Alguien puede decir, ¿y qué pasa con una persona que muere? Porque hasta las personas más santas mueren. Por ejemplo, don Manuel Mariqueo,
Yo estoy seguro que es un hombre que está muy, muy cerca de Dios, pero murió. Lo que quiere decir Jesús es que no morirán espiritualmente. El que está muerto espiritualmente y vive como un zombi es el que está en pecado mortal, que ya no escucha la voz del pastor, sino la voz de Satanás, y tiene su espíritu muerto, vive en una oscuridad y en un dolor inmenso por estar alejado de Dios. En cambio, quien vive en la gracia de Dios, vive para siempre. Y aunque su cuerpo mortal desaparezca, aunque nos muramos físicamente, el alma vive para siempre. Esa es la promesa del Señor. Viviremos en gracia de Dios siempre, si hoy obedecemos y escuchamos la voz del pastor. Y por último dice Jesús, nadie las arrebatará de mis manos, nadie podrá quitarme mis ovejas, nadie podrá arrebatarme mis corderos. ¿Quién ese potencial peligro que puede quitarle a Jesús las ovejas del rebaño? Es Satanás, es el diablo y todos sus ángeles y todos sus instrumentos en este mundo que hoy en día se hacen notar fuertemente, ya desvergonzadamente, ¿no es cierto?, en todas estas leyes que nos quieren imponer, que van contra la ley de Dios, y todas las costumbres que estamos asumiendo hoy en día, violencia, odio, desquite, que no tiene nada que ver con la ley de nuestro Señor. Entonces, hermanos, nadie podrá quitarnos la gracia de estar con Cristo. Si le entregamos nuestro corazón, si lo escuchamos, si lo seguimos, Él dará la vida por nosotros, Él nos protegerá, Él no dejará que nada malo nos ocurra. Y esta vocación Cristo la comparte con los sacerdotes, justamente, de la Iglesia Católica. Los apóstoles, en primer lugar, sus seguidores, que son los obispos, y nosotros que acompañamos a los obispos, no con un grado sacerdotal tan sublime como ellos, pero estamos para ayudarlos, para acompañarlos, para complementar la tarea de los obispos, que son los apóstoles de hoy. Y también, por supuesto, los diáconos, que son ordenados, son parte de este estamento de la Iglesia, que es la cabeza, que es el clero. Entonces es grande la tarea del sacerdote, hermanos, porque estamos llamados, como dije, a ser otros Cristos, que es sacerdote, profeta y rey. El sacerdote tiene que santificar al pueblo de Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de los sacramentos, particularmente la Eucaristía, la confesión y, en primer lugar, el santo bautismo. Por eso, cuando Jesús envía a sus primeros apóstoles a ser pastores del mundo, les dice: vayan y bautícenlos a todos en el nombre de la Santísima Trinidad. También agrega: enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, los sacerdotes, los obispos, tenemos que ser profetas, decir la verdad, aunque duela, aunque sea contra la corriente, aunque cause escozor, aunque no sea muy popular. Tenemos que decir la verdad, enseñar lo que dice la palabra de Dios y no lo que las multitudes quieren escuchar hoy en día. Y, en tercer lugar, lo más importante, es evangelizar. Vayan por todo el mundo y lleven el Evangelio. Lleven el Evangelio, la buena noticia. Y esa es una función real. Somos reyes en Cristo. Todos los bautizados, por cierto, también somos sacerdotes, profetas y reyes, pero en el sacerdote ordenado, en el obispo, hay una tarea muy particular de reinar. Reinar significa llevar este evangelio, que no es solamente una noticia más, como las que hay en el diario, en el internet, sino que es una noticia que ordena, que conmueve hasta las entrañas, que impele a cambiar de vida, llama a la conversión. Es un mandato de Dios. La evangelización es una orden, seguir a Jesús, obedecerlo, porque Él murió y resucitó por nosotros, y ese amor tan grande, tan infinito, solamente puede encontrar en nosotros una respuesta válida si le entregamos también todo nuestro corazón al Señor, si nos consagramos por entero a Él, si nos convertimos, si nos rendimos ante el amor infinito de Dios. Y eso es una muy buena noticia, porque si lo hacemos, si dejamos que Cristo sea nuestro pastor, Él velará por nosotros, no nos abandonará. Podemos confiar en Él y nos llevará por este camino de la tierra hasta la vida eterna, que es la alegría más grande. ¿Cómo no va a ser hermoso poder estar con Dios para siempre, gozar para siempre de su presencia y de su promesa? Hoy esta realidad, ¿no es cierto?, de el buen pastor que se hace presente en la Iglesia,
en las cabezas que son los clérigos, también la vemos de un modo magistral realizada en las mamás. Yo quiero saludar con mucho cariño a todas las mamás que están acá, que están participando de la misa por las redes sociales, porque las mamás son, cuando viven su vocación tan hermosa, un verdadero signo del amor de Dios entre nosotros, que nos llama no con rabia, no con prejuicios, no con juicios que nos hacen sentir mal, oprimidos, sino que nos llama con lazos de amor, de ternura, de bondad. Y entre todas las madres predomina nuestra Madre Celestial, la Virgen María, a quien hoy nosotros saludamos con mucho cariño. Le decimos: feliz día, mamá del cielo, que eres la madre de todas las madres. Y ella nos dice: hijitos, hagan todo lo que mi hijo les diga. Entonces hoy escuchar a la Madre del Cielo significa verdaderamente oír, obedecer la voz del buen pastor, que en forma particular, en este domingo especial, nos llama a rezar por las vocaciones. Entonces ahora los invito a ponernos de pie para renovar nuestra fe.